1992, discúlpenme, 24 de diciembre de 1992, un gobierno muy particular que hacía las cosas así bien raras, en el día de Navidad, promulgó el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley 27332, que fue el Código de los Niños del año 2000 y que redefinía, acababa con la presencia del Código de Menores que databa de la década de los 60. Luego, en el año 2000, todavía ese mismo gobierno, en el mes de agosto, promulgó la Ley 27337, el otro nuevo Código de los Niños y Adolescentes, que era en realidad el mismo código 26102, pero con algunas modificaciones, con algunas pequeñas variaciones, ¿no? Desde el año 2000 no tenemos un código nuevo. Han pasado 17 años y seguimos con el mismo código, y bueno, se supone que se han venido trabajando desde el Congreso como 15 años o 13 años, con distintas legislaturas, con distintos presidentes, borradores de nuevo código. Han habido varios borradores, pero ninguno aprobado. Entonces se espera que en esta nueva legislatura, en este nuevo gobierno, se termine finalmente la elaboración, después de 17 años, de un nuevo código de los niños y adolescentes. Un poquito eso es el antecedente para que entendamos lo que vamos a discutir ahora. Bueno, empezamos esta primera mesa de conferencistas con las opiniones de Ángel Rodríguez, que, como les decía, es integrante de la Junta de Delegados del Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú, NATSOP, y además él proviene de la base de generación. Les pido un fuerte aplauso para Ángel, que nos va a comentar respecto a del Movimiento Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú, el NATSOP. Como movimiento, nosotros luchamos para gozar de nuestros derechos y de nuestros trabajos, como niños trabajadores que somos, ya que trabajar nos hace dignos, nos forma protagonistas y es un modo de vida para todos nosotros. Nosotros, como niños trabajadores, somos conscientes de la realidad de nuestro país, somos conscientes de la injusticia, del liberalismo, de la desigualdad que está gobernando al Perú. Y eso se observa cuando autoridades y sociedad ven a niños trabajando, lo ven subiendo a los carros, lo ven vendiendo caramelos, y en vez de ayudarlo, de preguntarle cuál es su situación, los reprimen, los rechazan, los humillan, y eso no nos gusta a nosotros como niños trabajadores, ya que vulnera mucho de nuestros derechos. Frente a todo esto, nosotros buscamos organizarnos. Sabemos que no es fácil, porque en el Perú hay más o menos 2 millones de niños, niñas y adolescentes trabajadores, de los cuales 3.000 estamos organizados en 9 regiones de nuestro país. Con mucho dolor e indignación podemos decir que de los 2 millones de niños trabajadores que hay en nuestro país, el 5,6% está en condiciones indignas, en condiciones de explotación sexual y laboral. También hay 200.000 niños trabajadores en situación de calle. Eso es algo muy indignante, ya que hay personas, o se podría decir que el Estado se queja de que hay niños en situación de calle, sin embargo no hace nada para ayudarlo o para solucionar eso. Bueno, nosotros como movimiento alzamos la voz de protesta y denunciamos que la OIT y el Estado da imágenes negativas de nuestro trabajo como niños, creando políticas de erradicación, campañas, persecuciones y represiones, lo cual nos indigna y nos quita las ganas de seguir luchando. Nosotros como movimiento hemos analizado el Código del Niño y Adolescente y durante varias reuniones hemos llegado a la conclusión que les voy a presentar en puntos. El punto número 1 es la dignidad, que es la base, o debería ser la base de todos nuestros derechos como personas y como niños, ya que el respeto y la valoración como personas, como niños, debe primar en todas las acciones que realice el Estado, la sociedad y nuestras familias. Hay un artículo que habla de que si un niño
hace algo indebido, es deber de las familias, del Estado y de la sociedad poder ayudar al niño, orientarlo, enseñarle que eso es incorrecto. Pero en realidad no pasa eso. Lo que hacen es culpar al niño de todo. No se fijan en el motivo, no se fijan en la raíz. Por eso es importante que en el Código del Niño y Adolescente se agregue o se señale un artículo donde se incluya la dignidad como base de nuestros derechos. Otro punto que hemos reflexionado es el afecto, algo muy importante para todos como ser humano, desde niños hasta adultos. Nosotros, los niños trabajadores, los niños en situación de calle, los niños del campo y de la ciudad, necesitamos que las políticas, leyes y todo lo que tenga que ver con el Estado se mantenga sobre una base de afecto y acogimiento. Porque nosotros queremos sentirnos queridos. Porque con estas leyes, con estas políticas, nos sentimos atacados. Nos sentimos aislados, sentimos que no somos parte de la sociedad, ya que lo único que hacen es juzgarnos, separarnos, con el único fin de echarnos la culpa de todo lo que está sucediendo. Si hay mucha delincuencia, culpa de los niños que están en situación de calle. Si la educación no va bien, es porque los niños no prestan atención o los niños no tienen el suficiente coeficiente intelectual como para desarrollarse, cuando no miran el problema. Por eso, las personas, el código y los que aplican el código, ya sean autoridades, profesores, familiares, deben actuar con amor, cariño y afecto. Porque cuando los niños en situación de calle, es un ejemplo, los niños en situación de calle, o nosotros los niños en situación de calle, se nos acerca un policía. Nosotros, en lugar de sentirnos acogidos, seguros, porque sabemos que nada nos va a pasar, es todo lo contrario, sentimos miedo. ¿Por qué? Porque nos llevan a las comisarías, nos llevan a casa del Estado, donde sabemos que nos espera un final cruel. Entonces, ante todo esto, debe haber un artículo que señale el afecto en todo trato o en todo asunto que le corresponda al niño y adolescente, que lo ejerzan todas las autoridades, profesores, familia, sociedad en general. El tercer punto es la participación. Para nosotros, como movimiento, creemos que la participación es algo muy importante y es lo que lleva al desarrollo de nuestro país. La participación, el protagonismo, porque desde que un niño trabaja, toma iniciativa y ahí se ve el protagonismo. Toma iniciativa para luchar y buscar su desarrollo, ya sea económico, social o intelectual. Para ello, debe haber libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de ideas. Para nosotros, poder dejar de ser objeto de derecho o de protección. Porque así es como últimamente nos están viendo, como un objeto de protección, como un objeto de derecho. Estamos retrocediendo a tiempos antiguos, donde que nuestros padres podían hacer lo que se les plazca, ¿no? Por ejemplo, veíamos un padre golpeando a un hijo, oye, ¿por qué lo pegas? ¿Por qué es mi hijo? Tú no te metas. O padres podrían vender a sus hijos. Estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Por eso la participación es muy importante, porque creemos que todo niño tiene la capacidad de opinar, defender, promover y ejercer sus derechos. Eso nos convierte en sujetos de derechos, sujetos políticos con intereses. Y como ya lo había dicho, se demuestra la capacidad de expresar lo que sentimos y pensamos.
por lo que no tendrían que ignorarnos, tendrían que escucharnos, deberían ayudarnos a desarrollarnos como personas, a desarrollar nuestro conocimiento. Y algo que se debería añadir en el código es que hayan espacios o se creen espacios de participación donde el niño, niña, adolescente, sea trabajador o no, puede escoger el tema del que se va a hablar, porque ahí de verdad veríamos qué es lo que sucede con la infancia, qué es lo que hace falta para mejorar nuestro país. El tema de la justicia social. La justicia. Estamos rodeados de tanta injusticia hoy en día. Hay más pobres y menos ricos. Y es lo que se quiere. Es lo que quiere este sistema capitalista. Que haya mucho más pobres y mucho menos ricos. Para que aumente la cantidad de dinero. Eso lo podemos ver en todos lados. Por ejemplo, en la salud. En los centros de salud, donde todo niño puede ir a atenderse, debería ser tratado con afecto, ¿no? Con amor, con cariño. Y muchas veces no cuenta con un documento de identidad, con un DNI. Pero no es culpa del niño. Tal vez no tuvo la suerte de tener a su papá, a su mamá cerca. No tiene familiares. Pero debería ser responsabilidad del Estado que hacerse cargo, ¿no? De que el niño tenga su documento nacional de identidad. En la educación, por ejemplo, dejamos el tema de la salud. Hay niños que no van al colegio, pero no es porque no quieren, es porque no cuentan con un hogar, con dinero, vuelvo a tocar el tema, con un DNI. Es algo muy importante, el documento nacional de identidad. No todos cuentan con eso. Niños en situación de calle que no saben cuál es la importancia, ¿no? del DNI, porque no hay quien les enseñe. No hay un Estado que se preocupa. La sociedad se hace de la vista gorda, no le importa. Hay otros casos de que los niños no van al colegio porque sus condiciones de vida no le permiten. Porque no puede, tiene que sustentar a su familia. Si tú eres un adulto y, bueno, la mayoría aquí son estudiantes, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ahorita ustedes están estudiando y su mamá se pone mal y solo ustedes son el único familiar cerca que cuentan? ¿Seguirían estudiando? Estoy seguro que muchos, por amor a nuestra madre, dejaríamos de estudiar y nos pondríamos a trabajar. Es lo principal que prima en una persona, los sentimientos mandan. Es lo que pasa con muchos niños, muchos niños trabajadores. Para lo cual es necesario que en el código se señale que el Estado, la sociedad, tienen que ayudar a que el niño, niña y adolescente se desarrolle, busque alternativas de solución, se haga cargo de verdad. Otra cosa de la justicia social que debería haber es las condiciones especialmente difíciles que hay en nuestro país. No es posible que aproximadamente 100.000 niños, niñas y adolescentes estén en condiciones de situación de calle, explotación laboral. Por eso me refiero a las trabajadoras del hogar. Explotación sexual, a las niñas que muchas veces las traen desde el campo, a las niñas que no tienen un papá, una mamá cerca y las explotan, son víctimas de mafias. A las niñas, niños y adolescentes, víctimas de la trata de personas, y a los niños de zonas rurales, que en realidad ellos son uno de los que más sufren, ya que el trabajo para ellos es muy simple, es muy fácil, está en sus venas, está en su sangre. Un papá que ve a su hijo trabajar piensa, este es mi hijo más trabajador, es parte de la cultura, es parte de nuestro desarrollo. Pero lo que
más escaso, se podría decir que es la educación, ya que los niños que viven en zonas rurales, en Puno por ejemplo, tienen que caminar durante horas para llegar a su institución educativa. Tienen que cruzar ríos profundos con el riesgo de ahogarse en tinas para poder llegar a su institución educativa, donde los espera aulas con material, con la infraestructura muy dañada, un temblor y se viene abajo, donde los espera un profesor para 6 grados. Ese es el nivel de desigualdad que estamos ahora en nuestro país. Mientras que hijos de ricos van a la escuela con un auto privado, van pagando 3.000 soles al mes, van con sus cuadernos de marca. Hay niños que ni siquiera van a la escuela, hay niños que tienen que pasar muchos riesgos para poder llegar a un colegio. Y tiene que haber un artículo que nos proteja, nos defienda y nos libere de estas condiciones que van en contra de nuestros derechos y nos hace sentir indignos. Tiene que haber también otro artículo que repare o iguale esta situación para que haya más justicia en nuestro país. Bueno, la edad para trabajar. Según el régimen para el adolescente trabajador, bueno, en el código actual dice que para trabajar tienes que tener autorización de tu padre, de tu madre, o si no de uno de ellos. Y si no cuentas con ninguno de ellos, el Estado lo hará, tomará cartas en el asunto, ¿no? Pero aquí hay una controversia, ya que, para empezar, el trabajo es uno de nuestros derechos. Entonces, nosotros, para ejercer uno de nuestros derechos, sea cual sea, ¿tendríamos que pedir autorización? Es la pregunta. ¿Tendríamos que pedir autorización para poder ejercer uno de nuestros derechos? En el artículo 70 dice que hay requisitos para la autorización, ¿no? Pero es el código que está proponiendo la compañera Tania. Les voy a leer un poco. Requisitos para la autorización. Para otorgar la respectiva autorización, la autoridad correspondiente debe verificar que la o el adolescente cumpla con los siguientes requisitos. A. Que manifieste expresamente su voluntad de trabajar. B. Que cuente con su documento de identidad. C. Que cuente con la edad mínima de admisión al empleo. D. Que el trabajo a realizar no esté prohibido ni se oponga a las disposiciones de la presente ley u otra norma que proteja a los y las adolescentes. E. Que el trabajo a realizar no perturbe la asistencia del centro educativo. F. Que presente certificado médico que acredite su estado de salud para el trabajo a realizar, expedido gratuitamente para este fin por el sector de salud. G. Que cuente con la autorización de uno de los padres, tutores o responsables del adolescente. En caso de oposición, la autoridad para el trabajo corresponde al juez competente resolver sobre la misma. En caso de discrepancia entre ambos padres, la misma equivale al consentimiento. H. Carta de compromiso firmada por el empleador en la que se comprometa a respetar las condiciones de trabajo reconocidas por la ley a favor de los y las adolescentes. Es obligatorio que las y los adolescentes
cuenten con autorización para el trabajo. El trámite es gratuito y debe ser renovado anualmente. Para tal efecto deben observarse los requisitos enumerados precedentemente, así como la acreditación de la aprobación del año escolar. Bueno, nosotros como movimiento tenemos un cuestionamiento. En el punto B dice que cuente con su documento nacional de identidad. Y los niños que no tienen, se les prohíbe el trabajo, se les prohíbe salir adelante. ¿Qué hacemos con ellos? Los golpeamos, los encerramos. Es lo típico que se está haciendo hoy en día. Encerrarlos en unas casas del Estado y ahí los golpean, le dan pastillas, le dan estupefacientes, los dopan. Que cuente con la edad mínima para trabajar. Ese es el tema al que quería llegar, la edad mínima. A ver. En el artículo 68, también de la propuesta de la compañera Tania Pariona, dice que la edad mínima para trabajar es de 14 años. De 14 años. Pero, en el artículo 22 del Código actual, dice: todo adolescente tiene derecho a trabajar. O sea, es reconocido, todo adolescente es reconocido, tiene reconocimiento para su trabajo. Y en el artículo preliminar número 1 dice que se reconoce como adolescente a todo niño desde los 12 años hasta los 18 años. Entonces, algo que está sucediendo aquí es que estamos retrocediendo, no estamos avanzando. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poco, la edad mínima para trabajar no existe. Niños que trabajan con sus madres desde que están en brazos. Hay niños desde los 6 años que están trabajando. En las zonas rurales hay niños que están trabajando con sus padres, en la chacra, en la agricultura, en la ganadería. Aquí en Lima hay niños que para subsistir trabajan, cantan en los carros, venden caramelos. ¿Desde qué edad? Desde los 3 años, 4 años, desde que aprenden a caminar o a hablar. Entonces, algo que es importante que nos demos cuenta es que si ahora viene alguien y nos dice que afuera hay un niño trabajando, un niño de 8 años trabajando, ¿qué es lo primero que pasa por nuestra cabeza? Pobrecillo, le puede pasar algo en la calle, ¿no? Está expuesto a riesgos, seguro está siendo explotado. Es mucho de los pensamientos que comúnmente tiene la sociedad, cuando en realidad lo que deberíamos pensar es: qué bien que un niño trabaje, ¿no? ¿Quién lo está protegiendo? ¿A qué hora se está trabajando? Deberíamos apoyarlo como comunidad. Deberíamos hablar con el Estado para que nos ayude a protegerlo. Deberíamos capacitarlos sobre su derecho para que nadie lo explote. Eso es lo que deberíamos pensar. El punto es que trabajar no es cuestión de edad, sino es cuestión de protección. Es de cuestión de protección y apoyo. La OIT nos está, ¿cómo se podría decir?, desviando del tema en realidad. Quiere que la gente se concentre en la edad. Está culpando de todo al niño. Está echándole todo, ¿cómo se podría decir?, el papel, el rollo al niño. Si nos ponemos a pensar un ratito, para trabajar no importa qué edad tengas, lo que importa es la protección que se te brinde para que puedas trabajar en un ambiente digno. Lo que realmente debemos pensar y darnos cuenta es que debemos abrir los ojos. Hay muchos derechos que se nos están vulnerando, no como niños solamente, también como
como seres humanos, como adultos. Tenemos que darnos cuenta de que todo está en nuestras manos. Si nosotros que todo esto cambie, tiene que empezar de nosotros. No dejarnos llevar por lo que dicen los medios de comunicación. Porque todo lo que escuchas en los medios de comunicación se te queda en la mente y todo lo reproduces. Y entonces así ayudas a que tus derechos, sin darte cuenta, tus derechos estén siendo vulnerados. No todos, pero sí algunos, que en algún momento nos pueden servir. Y solo para terminar, quisiera dar una aclaración. Hay personas, hay adultos que dicen que los niños son el futuro. Esa es la mirada que tienen todos, ¿verdad? Los niños son el futuro, pero están equivocados. Los niños, niñas y adolescentes no somos el futuro. Somos el presente luchando por un futuro mejor. Muchas gracias. Bueno, para continuar con esta mesa, voy a dar el pase a Israel Rivera. Él es el colaborador nacional del Movimiento de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú, NATSO. Él es un psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene culminados sus estudios de maestría en Política Social con mención en Promoción de la Infancia, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les pedimos un fuerte aplauso para Israel Rivera. Hola, buenas tardes. A ver, bueno, primero gracias por la posibilidad de escuchar al movimiento desde sus experiencias, desde la vivencia del trabajo digno, y la posibilidad de tener la academia, los movimientos sociales y un representante del Congreso, en este caso la compañera. Me parece que esa mirada, este contexto facilita o facilitaría la producción de leyes y de propuestas de políticas. Bueno, eso es muy interesante. Bueno, voy a tocar dos aspectos, dos partes va a tener mi participación. Uno, presentando un elemento histórico del movimiento, en todo caso un contexto histórico a partir del cual emerge el movimiento y los derechos de los niños en torno a la convención, y luego hacer unas reflexiones o propuestas de reflexiones para el código desde el movimiento, ¿no? Bueno, entonces con el elemento histórico, el tema de derechos del niño, o en todo caso la visibilización de chicos en riesgo, nace después de la Primera Guerra Mundial. Es en ese escenario europeo como centro, donde se evidencia que hay niños en riesgo, se visibiliza que hay millones de niños desplazados, abandonados, refugiados. Es en ese contexto que se ven necesidades especiales de la infancia, es decir, para protegerlos. Y es en ese contexto que nace Save the Children, para salvar o asegurar los derechos o a la infancia que está en esos contextos. Y es a partir de esta iniciativa que en 1924 se da la Declaración de Ginebra, que es la primera vez que se habla de derechos de los niños en específico. Y creo que desde esa visibilización es que se inicia, a partir de todas las consecuencias de la guerra, una mirada de la infancia como sujetos en ese momento de protección, ¿no? Y luego otra iniciativa en el 79, Polonia, como parte de Unión Soviética, propone políticas de protección específicas para la infancia y la familia, es decir, donde la centralidad lo tienen los niños. Entonces es a partir de ahí donde
se centra la mirada desde el Estado en los chicos, en los niños. Y ese mismo año UNICEF declara el Año Internacional del Niño, desde un enfoque de protección, desde la doctrina de situación irregular, claro, estigmatizadora y controladora de los niños, como lo ha señalado Ángel, viendo a los niños como objetos, ¿no? Sin embargo, en esa década también en nuestro país vivíamos en todo un contexto crítico, social, donde estamos en dictaduras, ¿no? En golpes, en torno a los golpes de Estado, y en ese contexto también se da la migración, ¿no? Del campo a la ciudad, y entonces hay todo un movimiento social. También está el contexto de la huelga policial, ¿no? Es en ese contexto que se dan los primeros, ya había movimientos sociales, obviamente. Nace el movimiento de niños trabajadores, que es el MANTOC, específicamente el 76 es cuando emerge y nace el movimiento, ¿no? Defendiendo el derecho al trabajo digno, es decir, ya se vinculaba el trabajo con la dignidad, y es cuando se considera este concepto abstracto de dignidad ligado a un trabajo, que además tiene, como en nuestro país tenemos una tradición cultural ligada al trabajo, ¿no? El amajeya, que no seas ocioso, que es decir, que seas trabajador, ¿no? Entonces eso, desde esa mirada emerge el movimiento. Y en el 85 también se da el movimiento de Meninos da Rua, que es en defensa a los niños en Brasil, a los niños de la calle, y ahí hay una puesta en derechos previo a la convención. Entonces todo este contexto es previo, es decir, ya desde los movimientos sociales y desde los movimientos de niños ya había una mirada crítica sobre los derechos de los niños y sobre la dignidad. El 88 se crea Generación en Defensa de los Niños de la Calle, que posteriormente, junto a otras 30 organizaciones, fundan el Movimiento Nacional de Niños Trabajadores, ya esto hace 21 años. Entonces, es en este contexto donde se plantea, por ejemplo, la dignidad, la justicia social, el sujeto, el ser sujeto de los niños, el ser sujeto social, el sujeto de derecho, se plantea como parte de toda esta mirada del movimiento. Bueno, actualmente el movimiento nacional es parte de un movimiento latinoamericano, donde estamos conformados por 9 países, ¿no? Que tenemos una historia en común, un contexto, una coyuntura social y política común, que creo que es una fortaleza del movimiento. Y desde ese contexto se recoge esta historia del movimiento para poder, a partir de esa experiencia y de esa fuerza, ir fortaleciendo la lucha para el logro de los derechos, y ahora, en este caso particular, para fortalecer y que esa lucha y que esa fuerza se refleje en el código, ¿no? Entonces, ya en el 89 se da la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, esto significa una visibilización y además un soporte legal para la acción social que ya venían haciendo los movimientos sociales de trabajadores, en este caso también Generación, que ya tienen una herramienta. Y en ese contexto de la convención se dan los movimientos en Centroamérica, por ejemplo en Nicaragua el Natras, en Guatemala el Mojoca, y entonces este instrumento que es la convención se convierte en una herramienta de exigencia, donde los movimientos tienen el reto de cómo, además de los estados, cómo la convención se aplica a las leyes, a cada código de cada país. Y ese es el reto ahora. En el caso de Bolivia se ha aprobado el código propuesto por el movimiento, la UNATSPO, y ahora hay un cuestionamiento, ¿no?, desde las Naciones Unidas por aceptar un código que acepta que un niño puede trabajar desde los 10 años. Entonces el tema
de fondo es el convenio 138, que tiene que ver con la edad mínima para trabajar, que lo plantea obviamente la OIT. Entonces, la dificultad como movimiento ahora en Bolivia es la implementación del código, el código boliviano. El código se ha aprobado, ahora la dificultad está cómo las instituciones aplican ese código. Y ahí está la observación también que hace la OIT. Y creo ahí vale la pena rescatar lo que señalaba Ángel, el tema de edad, ¿no? 14 años, 10, 12 años, 10 años, ¿cuál es la edad? ¿Cuál es el límite? Creo que es un distractor, ¿verdad? Creo que el tema de fondo es la protección, como lo planteaba. Entonces, desde esta mirada, con la fuerza del movimiento, que ya venía trabajando críticamente los derechos, críticamente el movimiento, y además cuestionando las formas de operar del Estado, que tenía una mirada desde la situación, desde la doctrina de situación irregular, que a partir de la convención hay otra doctrina, otro paradigma, que es la de protección integral, cambia las leyes y el código. Sin embargo, ese todavía es un reto, como en la sociedad se va recogiendo o se va aplicando esta mirada hacia los niños en general, hacia los niños trabajadores y a los niños de calle en particular, que son un grupo o una población que está altamente vulnerando en sus derechos. Bueno, a partir de este contexto hicimos algunas reflexiones que los planteo a continuación. Uno es señalar el carácter histórico en la defensa de los derechos de los niños. Cómo se recoge este carácter histórico, esta memoria histórica colectiva además, ¿no?, que tiene la condición de un niño trabajador o de un niño de calle. El ser individual y el ser social. El código actual dice que el responsable de un niño es la mamá y la familia, o los padres y la familia, y no es así. La comunidad y el Estado también son responsables o somos responsables de un niño, y eso creo que vale la pena resaltar en el nuevo código. El segundo punto es cómo el código pueda tener jerarquía sobre los convenios, sobre los tratados que puedan tener las instituciones o instancias internacionales, bajo la condición de riesgo, el modo de vida o las circunstancias especialmente difíciles que viven algunas infancias, como es los niños trabajadores, los niños de calle, las niñas en explotación, cómo esas condiciones, además en un contexto de desigualdad, se convierte en un punto clave para valorar cuando se tenga que elaborar las leyes para los niños. Cogiendo el ejemplo de Venezuela, el LOPNA, que es la ley orgánica para la protección de los niños y adolescentes, está por debajo de la Constitución venezolana. Entonces, cualquier otro convenio, tratado, está en razón de este código, del LOPNA en todo caso. Ese rango debiera tener el código peruano, de tal forma que esté vinculado o esté tan cerca o tenga rango constitucional, de tal forma que ningún convenio de la OIT u otros que tengan que ver con normar no puedan sobrepasar por este código. Otro punto es sobre qué principios estructurales se construye el código, ¿no? Ya está el interés superior del niño como un principio estructural, y también creo que hay otros elementos claves que lo ha señalado Ángel. Uno es el afecto, ¿no?, la libertad, la dignidad, la justicia social, que debieran ser elementos o principios estructurales. Otra reflexión es reconocer jurídicamente, es decir, explícitamente en el código, la condición de sujeto político del niño en general o del niño trabajador, y como movimiento, la posibilidad desde estos espacios de organización del movimiento social, tener la posibilidad de participar
activamente en la formulación de políticas, en la implementación también, porque si no se escucha, si no se tiene a un movimiento o a la sociedad, en este caso a los niños que son los sujetos de este código, entonces no se tiene la mirada, no se tiene el acercamiento. Creo que vale la pena reconocerlos jurídicamente, ¿no? Un quinto elemento es cómo se favorece la organización. En el código actual se señala que los niños pueden organizarse con fines legales, eso está bien, y con fines, no, sin fines de lucro. Es decir, no les dan el carácter de sujeto económico, con conciencia económica, ¿no? Pueden asociarse, claro que pueden asociarse, pueden hacer su pequeña empresa, su pequeño negocio, y ahí hay una limitación. Entonces, creo que el código debiera favorecer la organización social, la organización de cualquier otra índole que favorezca el desarrollo de los niños. Entonces, en lugar de reprimirlas. Y esto está en relación al punto anterior, la condición de sujeto político, la condición de sujeto de derecho. La sexta reflexión tiene que ver con la responsabilidad de la aplicación del código. Bueno, ya lo hemos señalado, ¿no? Los padres, la familia, y debiera extenderse en el código a la comunidad y al Estado. Un séptimo elemento es la naturaleza social, la naturaleza cultural del trabajo, que para el movimiento tiene un carácter organizador y transformador. Y creo que no solo es para los niños, eso ha sido históricamente, el trabajo tiene un rol transformador, ¿verdad?, para la humanidad. Y ese carácter debiera señalarse en el código, reconocer esa naturaleza del trabajo de los niños, la posibilidad, y además vinculado a la dignidad. Y entonces hablamos del trabajo digno. Entonces esa categoría, si se pone en el código, sería muy bueno, y además reconocería la identidad, la naturaleza que tiene y la fuerza que tiene el trabajo de los niños. Un octavo elemento es sobre el sistema de atención a los niños, los programas, las políticas, con la participación de los movimientos, de las organizaciones de niños, ¿no?, considerando los puntos anteriores en los diversos procesos, en el diseño, ejecución y evaluación, es decir, la participación de la sociedad civil en lo que le corresponde para los programas y proyectos sociales dirigidos a la infancia. Y esto lo señalamos porque ya ha ocurrido a partir del programa Yachay, que fue bien recibido a partir de la iniciativa de la base generación, ¿no? Fue entregado un petitorio al candidato Ollanta, cuando era candidato, que luego propuso el programa Yachay. Sin embargo, por justamente no incorporar a la participación del movimiento, en este caso el movimiento de calle, a la organización que trabaja el tema, entonces se desorienta, y entonces empiezan a perseguir niños trabajadores, que no era el objetivo, aunque en su plan uno de los grupos poblacionales a trabajar eran niños trabajadores, y a un niño trabajador no tenían por qué rescatarlos, ¿verdad? Entonces eso ha sido un error, ¿no? No incorporar la mirada, la experiencia de las organizaciones, del movimiento y de la sociedad civil. Y en ese punto también de atención debiera señalarse que la atención a los niños en los diversos espacios o ambientes debiera ser con profesionales especializados en infancia, ligados a los estudios y a los cuidados que se requieren, y no solo los cuidados, sino la mirada que se tiene sobre el niño, porque si no tenemos, o en muchas instituciones se tiene una mirada de control, desde un paradigma todavía de corrección, donde el niño hay que corregirlo, cuando ya estamos viviendo otras formas de pensar. Y
el noveno y último punto es respecto al régimen para el adolescente trabajador. Bueno, en el código, desde el artículo 48 al 68, se plantea una serie de artículos para justamente lo que señalaba Ángel, ¿no? ¿Qué edad, qué requisitos, qué condiciones debiera tener un adolescente? Y creo que ahí vale la pena señalar que el tipo de trabajo, seguramente al que se refiere el actual código, es a un tipo formal, empresarial, donde todos cuentan con sus vacaciones y eso. Y creo que no es la realidad de los niños y adolescentes trabajadores. Entonces vale la pena ir reflexionar cuáles son las características, condiciones del trabajo de los niños y adolescentes e incorporar esa naturaleza, porque si no se incorpora corremos el riesgo de vulnerar sus derechos. Bueno, para finalizar, creo que los niños trabajadores, contra toda esta campaña nacional e internacional con millonarios presupuestos y proyectos, no pueden y no es posible erradicar el trabajo. Creo que los niños trabajadores y el movimiento nos enseñan como sociedad peruana y como sociedad latinoamericana que es posible, a partir de la fuerza de la creación, nos generan esperanzas. Creo que eso nos pone en un reto como sociedad peruana, cómo fortalecemos el movimiento, cómo a partir de esas miradas podemos tener la posibilidad de crear y pensar en otro Perú posible. Gracias. Vamos a dar la palabra a Lucy Borja. Lucy Borja es trabajadora social egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene realizados sus estudios de maestría en política social con mención en promoción de la infancia también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tiene estudios de doctorado en sociología jurídica en la Universidad del Externado en Bogotá, Colombia. Ella además es la histórica fundadora y directora del Instituto Generación, que como ya les había mencionado es una de las bases del movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores organizados del Perú. Les pido un fuerte aplauso para Lucy. Uno de los integrantes del grupo, digamos, de chicos, tiene muy internalizado, digamos, la filosofía a la cual se llega cuando en el año 2009, en el 2009 se forma una comisión modificatoria del código y Generación se emociona. Primero porque nosotros habíamos trabajado el Código del Niño con mucha alegría. Acá está Alejandro Krucianovich, que fue uno de los que integró la comisión, que sacó adelante ese código histórico, el primer código de niños de la calle, de niños y adolescentes. En ese código, pues, se establecía, por ejemplo, el derecho al trabajo que tienen todos los niños. Nosotros nos sentíamos felices de tener un código y poder aplicar un código después de que no teníamos ningún elemento, después que cuando trabajábamos con los niños de la calle de los pelos eran metidos a las comisarías, ¿no? Los obligaban a lavar los baños y después los mandaban preso. El que no tenía quien pague por ellos los mandaban preso y no teníamos ninguna ley que nos proteja. Cuando aparece la convención y posteriormente el código, nosotros nos sentíamos felices porque teníamos un instrumento para la defensa de los derechos de los niños. Cuando viene este afán de modificatoria del código, al cual nosotros le tenemos mucho miedo, porque en realidad con el tipo de congresistas que nosotros tenemos, lo único que piensan es en la edad mínima, cómo subir la edad mínima, y se pasan peleando sobre la edad mínima. Y les vamos a contar que nosotros organizamos pues prácticamente una fiesta con todos los niños de la calle, haciendo focus group, discutiendo, ¿no? Acá hay más de uno que ha participado en esas discusiones de cómo podríamos plantear un código. Y en este planteamiento que hace Generación y lo entrega al Congreso, cuando era Eguren el presidente de la Comisión Modificatoria del Código, lo mandamos hasta con
hasta con notario público para asegurar que iba a llegar el documento. Pero nunca lo tomaron en cuenta, a pesar de que hay prácticamente, se hace crítica y se hace planteamiento sobre casi 40 artículos del Código. ¿Por qué razón nunca tomaron en cuenta esta propuesta? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Por qué pasa? Y cada vez que ha habido una nueva comisión lo hemos entregado y siempre el Código, esta propuesta desaparece. Yo creo que porque en la base fundamental está que si modificamos el Código, ¿no?, lo que tendríamos que garantizar es el amor y la dignidad para los niños, sobre todo los que están en circunstancias difíciles y los niños de la calle. Y eso no se ve, o sea, no hay interés. O sea, las leyes, las normas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿No? Que tenemos, por decir, si nosotros decimos el amor, o sea, ¿cómo garantizamos el amor? Y cómo ese amor puede salir de una norma, cómo la norma puede condicionar que los niños puedan tener ambientes adecuados con amor. Yo me pregunto, ¿es posible dar el salto cualitativo en la legislación que atañe a los niños para que no solamente sea un conjunto de leyes para el actuar con rigidez de los operadores del Estado? Porque si nosotros le preguntamos a un niño cuando ha estado frente a un juez, ¿qué es lo que ha visto? Alguien que ni siquiera lo ha mirado. O sea, alguien que, a ver tú, ¿de dónde vienes? Ya, vaya al Ministerio de la Mujer para que lo manden a un hogar. Pero ni siquiera lo ha escuchado. Y el niño muerto de miedo, ¿no? Ha tenido, y tú vives en la calle, ¿qué? ¿Eres cochino? ¿No te bañas? ¿Qué pata? ¿No? Humillación encima. ¿No? O sea, ¿cómo podemos pensar en tener una legislación que vista por el juez tenga la obligación de pensar que él ha sido niño o que es padre y que ese niño también necesita ser comprendido, necesita demostrarle que la sociedad lo quiere proteger? Porque nosotros pensamos que tendría que ser un instrumento que garantiza que todo el que tenga que ver con un niño garantice un ambiente de amor para él. ¿Qué debe sentir el niño en esa tensión? Es imposible, de repente entonces dicen, estos están locos, ¿cómo vamos a garantizar el amor? Y nosotros creemos que tenemos que llegar a ese nivel. Cuando un niño es sometido a un juzgado de familia, el juez define sobre él como si fuera un objeto al que hay que guardar, en el mejor de los casos, y lo combina a un hogar, por lo general es un hogar cerrado. El niño llega a ese lugar. ¿Qué pasa con el niño? El niño de la calle tiene conductas, pues es alegre, no tiene parámetros, ¿no? Entonces, para los hogares resulta una carga. Entonces, va a ser, digamos, inmediatamente va a haber una acción contra él, ¿no? Y él va a reaccionar con agresión. Inmediatamente viene la medida, ¿no? ¿Cuál es la medida? Somníferos, en el peor de los casos a los niños de la calle, ¿qué pasa? Inyecciones, los tienen dormidos, ¿no? Nosotros conocemos casos, no ha venido acá nuestra amiga, pero que más de 6 meses la tenían dormida, ¿no? Eso que para nosotros constituye un crimen, ¿no? Para los operadores de estos centros es la política. Además se justifican de que los somníferos están recetados por psiquiatras. Eso, por ejemplo, tiene que cambiar. El código nuevo tiene que prohibir todo tipo de encierro, de aislamiento, uso de camisas de fuerza,
de ansiolíticos y somníferos, de inyecciones y propiciar un acogimiento basado en la amorosidad, en libertad y con diálogo. ¿Qué es posible? Sí es posible, pero es más fácil no hacerlo. Entonces, requiere recursos. El Estado tiene que posibilitar los recursos para que los niños puedan vivir en un ambiente con todas estas, digamos, posibilidades de acogimiento con amor. Sobre la dignidad, no existe un artículo que precise la dignidad como condición para que el niño alcance la justicia social. Las agresiones que sufren los niños que viven en la calle son atentados contra la dignidad, así como la trata es un atentado contra la dignidad, las humillaciones, el hecho que el niño vaya, ¿no?, inmediatamente a limpiar el baño, ¿no? O sea, tú eres nada, tienes que limpiar el baño, ¿no? Cuando los niños, hemos visto casos, ¿no?, de que los niños piden comida. ¿Por qué piden comida? Piden comida porque si no tienen una familia que los proteja, el Estado tampoco está cumpliendo su función, porque la ley dice que todo el niño tiene derecho a la alimentación. ¿Y por qué un niño tiene que vivir pidiendo comida? Y encima para que lo humillen, para que le tiren, o como yo les cuento una anécdota de hace menos de 6 meses, una chiquita estaba en Salamanca, no, estaba en la punta. Una chica nuestra la habían llevado a la punta. Y entonces fuimos, un grupo de niñas, fuimos y le llevamos Coca-Cola, le llevamos galleta. Y ella escuchó que yo estaba dejando la galleta y las Coca-Cola porque no nos dejaron verla. Pero ¿qué hizo las policías? Se tomaron la bebida. Y cuando ella, que es peliche, reclamó, dijeron, ¿qué? Salud con tu Coca-Cola, ya pues, pero aunque sea deme una galleta. Entonces la policía le tiró la galleta al suelo y le dijo, ya, come del suelo. O sea, este tipo de cosas se dan, no se dan con una niñita, hijita de mamá y papá. Se dan con los niños que viven circunstancias especialmente difíciles. Y es muy importante que nosotros, ¿no?, seamos conscientes de que estas cosas tienen que cambiar definitivamente en el país. Y por eso nosotros estamos planteando que en el código debe consignarse que todos los niños nacen dignos y corresponde al Estado garantizar ese trato de dignidad. Aceptamos que el niño tiene una doble condición, que es su condición de ser individual y de ser social. Y que es muy importante trabajar la individualidad, pero en el contexto de la realización que se da en el ambiente social, ¿no? Y entonces el niño tiene que ser en el código considerado no solamente como un ser individual, sino también como un ser social. Sobre las circunstancias especialmente difíciles, creemos que debe estar definido en el código cuáles son las condiciones especialmente difíciles. ¿Qué son las condiciones especialmente difíciles? Son las condiciones políticas, económicas y sociales que impiden el bienestar de los niños, ¿no? Es como, digamos, a veces las condiciones especialmente difíciles son, digamos, de carácter, en algún momento se presentan, ¿no?, de la vida, pero en algunos niños son de carácter permanente y ya se configura como un modo de vida que es necesario, digamos, comprender, ¿no? Es necesario definir en el código y que las condiciones especialmente difíciles que vive un niño condicionen las decisiones legales. Porque un niño, digamos, un chico que sale de su casa, ¿no?, y roba,
pasa como un niño infractor. ¿Y por qué está robando? De repente hay condiciones familiares. Pero un niño que vive en circunstancias especialmente difíciles, cuando se enfrenta al juez, ¿qué es lo que tiene que tener el juez? El juez tiene que conocer la historia del niño, tiene que valorar las condiciones difíciles y darse cuenta que no se trata de castigar a ese niño, sino se trata de reponer todos los derechos que no ha gozado, que lo llevan a esa situación. Nosotros estamos claros con todos estos años de trabajo que cuando un niño lo acoge, se siente querido, tiene estudios, tiene la satisfacción de sus necesidades, él va para adelante, va para adelante. Pero si un niño vive en condiciones difíciles y para comer, porque nadie le satisface su derecho y su necesidad, tiene que robar, entonces este niño lo que necesitamos no es castigarlo, lo que necesitamos es reponer sus derechos. Entonces es muy importante que esté definido este término sobre las circunstancias especialmente difíciles en los que viven los niños. Sobre igualdad de oportunidades y no discriminación. El niño que vive en la calle no tiene oportunidades y vive permanentemente discriminado. Hay que garantizar la restitución de sus derechos y de compensarles la falta de igualdad de oportunidades. Hay que hacer compensaciones, ¿no? O sea, el Estado tiene la obligación de compensar. ¿Cuántos chicos? Por ejemplo, nosotros ensarcamos a los chicos hasta quinto de media. Tienen que ir a la universidad. Esos chicos que no tuvieron oportunidad, ¿acaso no es justo que tengan acceso al programa de Beca 18, por ejemplo? Es una manera de compensar de parte del Estado. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Estado no nos reciben a los chicos para el estudio. O sea, nosotros, por ejemplo, en Generación tenemos 27 niños en una casa. ¿Cuántos están en la escuela pública? 3. Los demás tienen que ir a colegio privado, porque la escuela pública que no tiene DNI, es muy grande, ya tiene más de 10 años, ya no puede entrar a primer grado, ¿no? Entonces tenemos que buscar un colegito que recién se esté formando y que nos permita, pero a la hora que terminan quinto de media, ¿qué pasa? No tienen derecho a entrar a un programa como Beca 18. ¿Por qué? Porque no han estudiado en colegio del Estado y necesitamos que estudien en colegio del Estado. Entonces, por ejemplo, todas estas carencias de la falta de oportunidades que los chicos tienen que ser compensadas por el Estado. Tenemos que tener la mentalidad, ¿no?, de que esto sea así para poder lograr un poco de justicia para estos niños. Por ejemplo, sobre la obligación de la familia. La obligación del niño, según el código, está establecido que son los padres los responsables del niño. Y si no hay padres, los familiares. Y si no hay familiares, el Estado está asumiendo esa responsabilidad. Tiene que estar consignado realmente, o sea, para beneficio de ese niño, ¿quién es responsable? Y el Estado tiene que ser responsable. Si nosotros revisamos el Plan Nacional de la Infancia, ¿no?, en los planes anteriores, por lo menos, no había una letra sobre los niños en situación de calle, no existía. ¿Y nosotros qué creemos? Bueno, y nosotros sabemos que de los planes de la infancia dependen los presupuestos. Entonces no existe en nuestro país pues un presupuesto a favor de los niños de la calle. Como dijo el compañero, apareció Yachay. A pesar de los errores, nosotros aceptamos, porque muchos de esos chicos de zonas que nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, estaban llegando a Generación porque el propio ministerio nos lo estaba mandando, ¿no? Entonces nosotros estábamos
felices de que haya un programa, pero cambiaron la ministra, entró la ministra Romero y desapareció el programa Yechayo, lo metió en un quinto, ¿no?, en un cajón ahí del INAVIF. Entonces, el presupuesto. O sea, por ejemplo, a nosotros nos mandan, tenemos como 18 niños que son de situación de calle, que nos lo ha mandado el ministerio para que, digamos, se formen en Generación. Pero sin presupuesto. O sea, Generación tiene que buscar presupuesto para estos niños, porque el ministerio no tiene. Y es terrible para los trabajadores sociales del Ministerio de la Mujer, que tienen una tremenda carga de trabajo con muchísimos niños, y no hay hogares para mandarlos. A un niño tranquilito sí le pueden conseguir un hogar, pero a un chico, digamos, en situación de calle, es muy difícil que consigan una vacante. Los únicos que los reciben son Generación, bueno, porque es nuestra especialidad. Y además, hay hogares, sí, pero a veces entonces son medios tranquilos. Ven si los padres tienen posibilidades para que paguen en los hogares en los cuales los van a llevar. Eso es una deficiencia del Estado. O sea, nosotros creemos que el Estado tiene que tener un financiamiento, y eso debe estar establecido en el código, ¿no?, para cubrir las necesidades de los chicos que se encuentran en situación de riesgo, para que el fenómeno desaparezca en algún momento. Sobre el interés superior del niño. Es muy importante agregar, o sea, está establecido, digamos, que en cualquier caso de conflicto de intereses tiene especial, digamos, prevalencia el interés superior del niño, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En la realidad, por ejemplo, el cierre de la casa de Generación, la municipalidad se acogió al interés superior del niño, nos pusieron una medida cautelar y nos cerraron. En base al interés superior del niño, pusieron a todos los niños en la calle, que ustedes recordarán que el primer año se nos murieron 6. ¿No? O sea, imagínense la concepción de interés superior del niño de las autoridades. Entonces, tiene que haber un articulado en el que se ponga, ¿no?, que el interés superior es el principio fundamental de las fuentes normativas señaladas, y que toda autoridad política, administrativa y judicial bajo responsabilidad tendrá que tomar debidamente en cuenta. Sobre sus derechos, vamos rapidito para no demorar, ¿no? A ver. Sobre el derecho a la integridad personal, yo creo que es muy importante señalar explícitamente, ¿no?, que ningún niño puede ser sometido a trato degradante, a castigo físico y humillante. Es muy importante. Yo no sé si hasta ahora, pero por lo menos hasta hace 2 años había centros que tenían camisas de fuerza. Están prohibidas en todo el mundo, en los hospitales. Sin embargo, en los hogares de niños todavía se mantenía ese sistema, ¿no? Y entonces es muy importante el derecho a un buen trato, ¿no?, el derecho a la libertad, ¿no? Nosotros creemos que tienen que desaparecer los hogares cerrados. Ningún niño, por ejemplo, que vive en la calle, por el hecho de vivir en la calle, en aras del abandono moral y material, se le debe meter a una institución cerrada. En ningún caso. Es posible que los chicos salgan adelante, por más terribles que sean, y es la experiencia nuestra de más de ya cerca de 30 años, que en libertad es mucho más fácil sacar a los chicos adelante. No es necesario, digamos, cerrar las puertas con el prurito de que se vayan a fugar, ¿no? El Estado tiene que garantizar medidas de acogida agradables y convenientes para el niño, preservando su libertad, ¿no?
eso tiene que estar explícito, porque si no está explícito es lo mismo que, ¿no? Y sobre el derecho a la educación, yo creo que el sector educación, ¿no? Tiene que preocuparse por generar programas especiales para que todos los niños puedan estudiar. O sea, todos los niños quieren estudiar. El problema es que no tienen la oportunidad. Así como en San Bartolo nosotros tenemos una directora que ese niño lo he visto trabajando en el bus, así que a este colegio no me va a venir, por ejemplo, ¿no? Y viendo cómo sacar a los chicos y les hacen bullying y felizmente que los chicos son luchadores, a los 3 que tenemos, pero eso es una situación que tiene que cambiar y para eso tenemos que tener una legislación seria que realmente, digamos, establezca esto y con sanciones concretas cuando eso no se da. Y un último, bueno, ya no he tenido tiempo de terminar, pero hay, por ejemplo, en el caso del niño infractor, ¿no? Que creo que es importante. En el caso del niño infractor hay que valorar la situación que lo lleva a cometer la infracción. No se trata de hacer un programa que haga trabajo comunal, medidas socioeducativas que son punitivas. No, se trata de estudiar, de analizar qué es lo que ha hecho que ese niño llegue a esa situación. Y a partir de eso, restaurando su derecho, va a ser posible que tengamos, digamos, una rehabilitación clara y que podamos contar con una población juvenil, digamos, que no esté como lo que está pasando ahorita. No creemos que centros cerrados como Maranga, como Hermelinda Carrera, contribuyen en absolutamente nada en apoyar a estos chicos. Al contrario, los destruyen. Bueno, gracias. Otra manera de entender este inicio de la conferencia social sería, en esta primera ronda han estado las experiencias y las propuestas desde la realidad, ¿no? Hemos contado con un niño integrante de un movimiento social de infancia, un colaborador del Movimiento Nacional de Niños Trabajadores, una profesional y activista constante y permanente en la defensa de los derechos de la niñez trabajadora y con trabajo y contacto directo con la realidad permanentemente. Entonces nos han ayudado a refrescar los 3 desde la realidad, desde lo que pasa realmente en nuestro país, cómo es la situación de la niñez y adolescencia y cuáles son las agendas pendientes que tendrían que ser integradas al nuevo Código del Niño y Adolescente. Nos han hecho recordar que pues, estamos en el país en que los niños de los CAR del Estado toman el CAR, como sucedió hace un mes en un CAR del INAVIF, los niños se tomaron el CAR. Estamos en el país en que profesionales de CAR del Estado vienen acá a San Marcos a pedirnos por favor la donación de una resma de hojas BOM porque no tienen ni para hacer sus informes sociales. Estamos en el país que profesionales de un CAR del Estado el año pasado fueron sancionados por atreverse a hacer una pollada porque no tenían para pagar los taxis, ni las medicinas, ni las frutas de los niños del CAR. Estamos en ese país donde seguramente vamos a tener un código del niño muy bonito, muy piola, que va a salir en todos lados, pero en el que la materialización de los derechos es realmente un chiste, ¿no? No es necesario hacer una estadística como la huelga de docentes permitió hacer las estadísticas que Perú, como el penúltimo país en inversión educativa. Yo creo que en la protección de los derechos del niño, Perú, si llega a ser el penúltimo en inversión desde el Estado, habría que celebrarlo. Lo más probable es que termine en el último lugar debajo de Haití, porque realmente es un país en el que los derechos no se materializan. Y lo peor de todo, hasta la Dirección de Investigación Tutelar, el ente donde por cada 1000 niños hay un profesional encargado de ver su investigación tutelar, le da niños a CARs que están registrados y que no están registrados. Y encima no les pasa ni un peso, ni un sol, ni una mano de plátano le manda el Estado para no hacer roche a esos CARs privados, para decir, oye, no tengo ahorita para darte el presupuesto que debería darte, pero al menos te doy, no sé, una mano de cocos, ¿no?
una java, no sé, de naranjas al menos, ¿no? De las que quita la SUNAT a la gente que trata de meter de la sierra a la costa sus productos. Aunque sea eso podrían hacer, ¿no? Pero realmente no se hace nada. Yo les quiero agradecer a esta primera mesa por habernos traído a la realidad. Welcome to the reality, welcome to Perú. Bienvenidos al Perú, puede ser con un caucau también después luego. Viva la buena comida peruana. Qué vergüenza del Estado peruano de cara a la infancia. Muchas gracias, un aplauso para esta primera mesa.